En este vídeo os voy a hablar de los diferentes tipos de contenido espiritual que se vendrían promoviendo hoy en día desde las redes sociales, así como desde los distintos canales con temática espiritual que habría en YouTube. Y dedico especialmente este vídeo a aquellas personas que os encontráis en esta etapa incipiente del despertar espiritual, en la cual uno siente una fuerte inquietud por encontrar y por consumir todo este tipo de material. La idea es que todos vosotros al final de este vídeo seáis capaces de reconocer y de discriminar entre este tipo de material y saber reconocer qué material realmente os va a aportar a vuestro crecimiento personal y a vuestro desarrollo de la conciencia y qué material no lo va a hacer. Para poder hacer esto, os voy a contar una breve historia personal que creo que ilustra bastante bien de lo que vamos a hablar hoy, y posteriormente entraré más en detalle acerca de todos estos tipos de contenido y también acerca de los distintos tipos de youtuber que estarían hablando hoy en día en las redes acerca de espiritualidad. Antes de comenzar este vídeo, y si os interesan todos estos temas relacionados con el mundo espiritual, con las relaciones sentimentales desde el punto de vista espiritual, con los planos de existencia, con la ley de la atracción, con la vida más allá de la muerte, etc., os recomendaría suscribiros al canal y darle clic a la campanita para estar al tanto de ahora en adelante de todos los vídeos que voy sacando con contenido relacionado con todos estos temas. Bien. La historia personal que os quiero contar es que los que ya seguís este canal con asiduidad sabréis que yo adquirí un muy fuerte compromiso con mi desarrollo interior y con mi desarrollo espiritual cuando alcancé la edad de 29 años y ahora mismo tengo 43. Pero realmente desde que era muy niño tuve acceso a todo tipo de material espiritual o mejor dicho el material espiritual de mucha calidad que existía en aquellos tiempos. Tuve el enorme buen karma de nacer en una familia con una alta espiritualidad. Mi madre fue una persona que experimentó el despertar espiritual siendo muy joven, y en aquella época en España todavía estábamos o en la dictadura franquista o saliendo de la dictadura, y eran tiempos en los cuales estaba impuesto un muy fuerte catolicismo y estaba muy mal visto hablar de todos estos temas de espiritualidad, con lo cual la gente que en aquellos tiempos sentía que había algo más y querían profundizar más en todos estos temas de temática espiritual necesitaban encontrar librerías especializadas o importar todo este material escrito de países en donde en aquel momento se pudiese hablar con más libertad de todos estos temas, países de habla hispana, como por ejemplo serían Argentina o México. Y entonces ya desde aquellos tiempos mi madre traía libros de esta temática, de autores que serían maestros espirituales iluminados que o bien habían trasladado todas estas enseñanzas y discursos a sus discípulos y estos los habían puesto en obra escrita, o directamente habían dictado estos libros a autores que habían publicado estos libros por ellos, como podrían venir siendo Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Ramana Maharshi, Ramakrishna, etc. Todos ellos maestros espirituales iluminados o avatares del siglo XX, XIX y yo diría que también alguno del siglo XVIII. ¿Por qué os cuento todo esto? Bien, las obras de todos estos autores guardan muchas similitudes porque se centran fundamentalmente en la conexión con la divinidad. Estos maestros espirituales generalmente hablan a sus discípulos y hacen un enorme hincapié en la práctica espiritual. Insisten e inciden mucho en que las personas que les siguen realicen práctica meditativa diaria, pongan mucho esfuerzo en estas prácticas, dediquen prácticamente su vida al desarrollo interior y a la conexión con la divinidad, a reconocer la creación y la divinidad en todo lo que nos rodea, etc. Y este fue el tipo de contenido que o en aquellos tiempos, siendo yo muy niño, me leía a mi madre, o directamente cuando yo ya tuve uso de razón y pude empezar a leer las obras por mí mismo, pues empecé a consumirlo. El caso es que cuando tenía más o menos ya 25 años, ya siendo mayorcito, llegó por primera vez a mi vida un libro de una enorme calidad
de temas espirituales barra metafísicos. Era la primera vez que llegaba un libro de este tipo a mi vida, porque ya os digo que la mayoría de libros que yo consumía eran todo obras de maestros espirituales iluminados basados en sus enseñanzas y en sus vidas, y aquel libro no tenía absolutamente nada que ver con esto. Yo lo cogí con mucha ilusión, pero sinceramente cuando empecé a leerlo, al llevar 3-4 páginas leídas básicamente, sentí un fuerte rechazo en mi interior. ¿Y por qué sentí este rechazo? Pues porque me di cuenta de que era un libro que, aunque hablaba de temas espirituales, y obviamente pues temas que escapan a la realidad física que nos rodea, no tenían nada que ver con las obras que yo venía consumiendo desde que era niño. Era un libro que hablaba de seres de luz, de alianzas, vamos a decir que alianzas galácticas, de un plan de la divinidad para que toda la humanidad evolucione, puede hablar de viajes astrales, hablar de auras, o sea, hablaba de muchos temas de metafísica que despertaban una gran curiosidad en mí y sinceramente pues me daban ganas de continuar en cierto modo aprendiendo todos esos temas, pero yo notaba que despertaban también mucha excitación en mi interior y que despertaban como una determinada fantasía que rodeaba todos estos temas espirituales, ¿no? Y yo realmente lo rechazaba porque cuando yo me acercaba a una obra de espiritualidad, realmente lo que iba buscando era sentir una fuerte motivación por continuar con mis prácticas espirituales o con ponerme a meditar y con tener cada día un mayor compromiso con mi desarrollo interior y con mi desarrollo espiritual. Y yo veía que esta obra generaba todo lo contrario. En mí generaba entretenimiento, generaba curiosidad, generaba excitación, pero no generaba para nada el impulso de querer cerrar el libro y ponerme a meditar. Y aquello fue lo que provocó en mí un gran rechazo hacia esta obra de temas metafísicos. Y en aquel momento me di cuenta que este tipo de contenidos probablemente nunca iban a conectar conmigo. De hecho, personalmente los bauticé edulcorantes espirituales, porque ya en ese momento y con los años y con la práctica espiritual, porque a partir de los 29 años yo comencé a desarrollar la práctica espiritual y adquirí un compromiso muy fuerte con estas prácticas y a dedicar cada vez más tiempo a la meditación y a la oración, y me di cuenta al final de que la vida espiritual es una vida muy espartana, es una vida que requiere de un enorme sacrificio, de una gran dedicación, de disciplina, de mucho coraje, porque en muchos casos ves que las pruebas de la vida te superan y que los esfuerzos que estás haciendo a veces pues no estás viendo el resultado que tú esperas, y necesitas mucho coraje para sobreponerte a las dificultades de la vida y para encontrar el tiempo y la motivación para retirarte de lo mundano y dedicarte cada vez más tiempo a la práctica espiritual. Con lo cual, para mí, la vida espiritual es todo eso, es un camino en el cual te acabas sumiendo en la soledad y que es todo lo contrario a lo que me transmiten todas estas obras que, en mi opinión, son edulcorantes espirituales, que lo que hacen es centrarse más en el folclore de todo lo que rodea a la espiritualidad, pero que poco nos aportan a la hora de nuestro crecimiento interior y de nuestro desarrollo espiritual. Pues bien, hoy en día cada vez las personas leen menos y estas obras escritas se están trasladando a los medios audiovisuales que existen hoy en día y a las redes sociales. Por lo cual, muchas de las personas que hoy en día van buscando este tipo de contenidos porque están ya en un despertar espiritual y porque sienten en su interior que quieren conocer más acerca de este tema, se van a encontrar un popurrí y una mezcla en estos canales que hablan de espiritualidad de todos estos temas. Y quiero ayudaros a que podáis reconocer por vosotros mismos el tipo de contenido que estáis visualizando y escuchando en cada momento y sepáis exactamente qué podéis esperar de cada uno de esos contenidos. Y es más, hay algo que hoy en día sucede y que no he visto en las obras escritas de aquellos tiempos, aunque fueran obras metafísicas. Y es que hoy en día muchos youtubers que hablan de espiritualidad barra metafísica comienzan a mezclar conceptos de distintas obras que han leído, lo mezclan también con sus opiniones
y en algunos casos se llegan a trasladar mensajes que serían contrapuestos o directamente que serían incorrectos. Entonces quiero hablar también un poquito de este tipo de mensajes que he podido escuchar en algunos canales y que creo que son incorrectos para que espero que podáis tener la suerte de ver este vídeo antes de dar con todos esos contenidos para que no se genere un conflicto de ideas en vuestro interior que no solo no os motive a desarrollaros interiormente y a comenzar con una práctica, sino que os lleven por un camino erróneo y un camino que os pueda desconcertar. Bien, ¿qué tipo de canales de YouTube estarían hablando hoy en día de espiritualidad? Por un lado estarían los canales espirituales en los que vemos a maestros espirituales iluminados. Estos serían maestros espiritualmente reconocidos a nivel mundial, como por ejemplo, me vienen dos nombres a la cabeza, serían el maestro Sadhguru o Swami Purohit. En el caso de estos dos maestros serían los dos personas venidas de la India, personas iluminadas que estarían en todo momento en contacto directo con la divinidad, su voluntad en todo momento estaría alineada perfectamente con la voluntad divina y por tanto estarían en cada momento y en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado para poder trasladar el mensaje que tienen que trasladar y de esta manera ayudar a la humanidad a continuar evolucionando y a continuar expandiendo su consciencia. Pero claro, ¿qué es lo que nos llega de estos maestros? Aunque estos maestros están haciendo una gran obra, lo que nos llega de ellos en los vídeos de YouTube son pequeños extractos de algunas de sus charlas que están orientadas a un público masivo y en las cuales normalmente vendrían respondiendo cuestiones que estarían relacionadas con la espiritualidad, pero que serían cuestiones muy básicas. Estos dos maestros, por ejemplo, tendrían los dos sus cursos de yoga y de yoga avanzado para aquellas personas que realmente sientan un fuerte compromiso con su desarrollo interior y que quieran y deseen eventualmente poder alcanzar la iluminación. Pero este tipo de cursos no serían lo que se está en ese momento promoviendo en YouTube, sino que serían este tipo de charlas cortas o extractos de charlas que han estado dando a un público masivo. Tenéis un enorme buen karma si alguno de vosotros en algún momento de vuestra vida podéis llegar a tener un contacto directo con alguno de estos maestros o podéis llegar a cruzaros correspondencia con ellos, ya sea por email o por correo ordinario o hablar directamente con ellos. El siguiente tipo de youtuber o de canal espiritual que nos podríamos encontrar ahora mismo en internet es el canal desarrollado por practicantes espirituales. Y en este tipo de, digamos, de tipología se encontraría este canal, que se llama Practicante Espiritual. Y es que yo soy una persona que realiza desde hace 13, 14 años práctica espiritual diaria y constante. Sigo un camino de autorrealización y aunque hace muchos años tomé determinados cursos de meditación, kriya yoga, etcétera, que fundamentaron la base de mi aprendizaje y han sido la piedra angular sobre la que se ha construido todo este camino que vengo desarrollando de autorrealización, lo que intentaría trasladaros en estos vídeos es ese conocimiento que he ido adquiriendo con los años de cosas que sí que me han ido funcionando en mi camino y en mi desarrollo espiritual, qué cosas no, y también os traslado mucho conocimiento proveniente de la conexión que tengo y he desarrollado con mi ser interior. En muchos vídeos me preguntáis de dónde saco la información que os cuento en los mismos, y os digo que la información de mis vídeos me viene de las meditaciones. Realmente no me surge mentalmente lo que quiero hablar, porque os digo con honestidad que no tengo esa creatividad mental. Necesito muchas veces conectar con mi ser interior en la meditación y es en ese momento en el que me viene de lo que tengo que hablar, pero muchas veces no me viene el suficiente contenido como para poder argumentar un vídeo completo, y a lo largo de muchas meditaciones me van viniendo los pensamientos que van construyendo el argumentario que luego utilizo en mis vídeos. Es decir, os hablo desde esa conexión con el ser interior y también os hablo gracias a una profunda introspección que he aprendido a realizar a lo largo de muchos años y que me hace alcanzar, entiendo, verdades bastante profundas acerca de muchos temas muy importantes para la vida de los seres humanos.
Y bien, igual que está este canal de practicante espiritual, estoy seguro de que habrá otros canales, ya sean de practicantes del budismo, del hinduismo o de cualquier otra rama espiritual cuyo fin sea alcanzar la unión con la divinidad, en la cual estos practicantes estoy seguro que os hablarán desde sus puntos de vista. Otro tipo de canal de espiritualidad que habría en YouTube es aquellos que llevan los que se denominan mentores o mentores relacionados con temática espiritual. Quiero decir, hay personas que han alcanzado, digamos, una profunda comprensión de determinados principios y mecánicas espirituales y metafísicas que es verdad que en cierto modo controlan la vida de los seres humanos y que si aprendes a manejar a tu favor pueden ayudar a alterar tu realidad en cualquiera de los planos más importantes que afectan a la vida de los seres humanos, como serían el plano económico, el plano sentimental o el plano de la salud desde el punto de vista emocional. Y estos mentores en sus charlas cuentan cómo aplicar determinados principios, ya sean la ley de la atracción o determinadas técnicas de sanación, etcétera, para transformar nuestras vidas en algunos de estos planos. Mi opinión personal es que estos canales realmente no son canales espirituales. Aunque estas personas utilizan para su argumentario y utilizan para el mensaje que quieren trasladar principios y mecánicas metafísicas / espirituales, realmente no considero que sean personas espirituales. Y es más, creo que las personas que acaban consumiendo este tipo de contenido no es gente tampoco realmente que esté interesada en una espiritualidad verdadera y profunda. Es gente que tiene muchas veces una fuerte frustración en alguno de los aspectos de su vida, ya sea el aspecto sentimental o el aspecto económico. Quieren a toda costa cambiar sus vidas y lo entiendo completamente, y en lugar de elegir un camino más convencional a través del estudio de ciencias tradicionales, pues como podrían ser económicas, empresariales o para mejorar sus relaciones sociales, pues a lo mejor aprender psicología, etcétera, pues intentan cambiar sus vidas utilizando un enfoque más espiritual, algo que veo pues completamente plausible, correcto y me parece perfecto. Lo que pasa es que hay que saber hasta qué punto este tipo de mentorías y este tipo de mensajes nos pueden servir a cada uno de nosotros. Yo os recomiendo que, si sois de esas personas que estáis interesadas en este tipo de canales, no voy a dar nombres, pero hay muchos mentores en internet que además suelen ser canales muy seguidos, con millones de seguidores algunos, os recomendaría ver alguno de los vídeos que he publicado en este canal. Entiendo que alguno saldrá por aquí arriba, en los cuales hablo de los principios y mecánicas metafísicas y cuáles serían sus limitaciones en nuestras vidas a la hora de su aplicación. Es muy interesante y saqué estos vídeos pensando precisamente en esas personas que están interesadas en estos temas y que siguen a estos mentores, y además os recomendaría también ver el vídeo en el cual os hablo del concepto de la horquilla kármica, que es un concepto súper importante a la hora de entender por qué nuestras vidas son como son y cuál es el rango de maniobra que gracias a nuestro libre albedrío vamos a poder alcanzar y cuál es el rango que vamos a poder llegar a obtener a nivel de transformar nuestras vidas. Os dejo el link de ambos vídeos en la descripción de este mismo vídeo y de verdad que os insto a verlo antes de comenzar a consumir todo este tipo de canales de mentorías, porque os digo que estas mentorías basadas en la espiritualidad van a transformar las vidas de muy poquitas personas que sigan estos canales, y además probablemente no en el grado ni de la manera que estas personas piensan. Bien, y el cuarto y último tipo de canal espiritual, digamos de temática espiritual, que habría hoy en día en YouTube, son aquellos canales llevados por divulgadores espirituales. Este es el tipo de canal más, digamos, que con mayor abundancia podemos encontrar en Internet, porque está llevado por personas, hombres y mujeres, que con una gran ilusión y con un gran esfuerzo
están intentando trasladar conocimiento obtenido gracias a la lectura de obras de terceros o haber visualizado incluso vídeos de terceros, están intentando trasladar los contenidos que ellos van asimilando y absorbiendo a un público más masivo. Pero igual que os digo que lo hacen con toda su buena intención y que creo que son personas pues que le ponen mucha ilusión a lo que hacen, es aquí donde se encuentran mayores contradicciones y donde podemos encontrar mensajes que realmente llegarían a ser incorrectos. Este tipo de canales, además, normalmente están basados fundamentalmente en edulcorantes espirituales. Como ya os he dicho, la espiritualidad es un camino de sacrificio, de disciplina, de dedicación, es un camino de técnica espiritual, de mucha práctica, donde nuestra finalidad única debería ser alcanzar la unión y la conexión de nuestra conciencia con la divinidad, la unión de nuestro ser con la divinidad, la conexión con nuestro ser interior. Ese es el objetivo último de la práctica espiritual y del yoga, realmente. Y este tipo de canales normalmente no hablan de este tipo de conexión, o sea, no centran la temática de sus canales en que su audiencia y sus seguidores encuentren el tiempo, encuentren el momento para ponerse a realizar la práctica espiritual, adquieran los hábitos que son necesarios para poder llevar a cabo estas prácticas, adquieran la comprensión y la aceptación para llevar una vida con una visión mucho más espiritual, etc. No son vídeos que vayan enfocados en este aspecto, sino son canales en los cuales centran la temática en los viajes astrales, la lectura del tarot, la lectura de las manos, por ejemplo, las historias de alienígenas, las historias de seres de luz, las alianzas cósmicas o galácticas que puede haber en este universo para ayudar a la humanidad a continuar evolucionando, historias acerca del bajo astral, de las entidades negativas, es decir, hablan fundamentalmente de todo ese folclore que rodea a la espiritualidad y que, en mi opinión, no es verdadera espiritualidad. Es una espiritualidad, es un edulcorante espiritual. Consumir este tipo de contenidos es prácticamente lo mismo que ponerte a ver una película de ciencia ficción que te esté gustando y que te esté emocionando. No te va a llevar mucho más lejos en tu camino del desarrollo interior y del desarrollo espiritual. Por supuesto que es mejor ver este tipo de contenidos que prácticamente cualquier otro tipo de contenido, y mucho más si tenemos una cierta tendencia a consumir contenidos tóxicos, como podrían ser charlas de política o acerca de discusiones acerca de feminismo y machismo, etc. Todo ese tipo de contenidos tan tóxicos que pueblan hoy en día las redes sociales. Pues obviamente consumir edulcorante espiritual es mucho mejor que consumir cualquier tipo de contenido mundano, ¿no? Pero tenemos que saber exactamente qué es lo que podemos tomar para nosotros de ese tipo de contenido y qué no. Además, muchas veces, aparte de tocar todos estos temas que estarían, como digo, relacionados con el folclore espiritual, algunos youtubers pues lo que hacen es directamente comentar obras escritas e incluso ponen ciertos párrafos de estas obras y los comentan, dan su propia opinión, aunque suelen ser opiniones pues que son opiniones que surgen de su mente. Se nota que son opiniones razonadas y que no aportan realmente un conocimiento profundo de esa temática, porque entiendo que no son personas que todavía hayan desarrollado una verdadera conexión con su ser interior. Y también es verdad que encontramos muchos youtubers que de hecho lanzan mensajes pues contrapuestos y contradictorios. Y os explico por qué. Hay algunos youtubers en internet con canales de este tipo espirituales que hacen ver a su audiencia que el mero hecho de estar allí, de estar consumiendo esos vídeos y de estar viéndolos hasta el final, indica que son personas que tienen una alta vibración y que son personas que tienen ya un cierto grado de desarrollo interior, de conciencia y que están en el buen camino, etc. Y creo que es lanzar mensajes, pues creo que es dorar. Aunque lo hagan con toda su buena intención, creo que es dorar un poco la píldora, ¿no?, a las personas que están viendo este tipo de vídeos, porque
Puedes terminar el vídeo realmente creyéndote que eres un ser en este aspecto superior o que estás en cierto modo más evolucionado, cuando no es así. Cuando es verdad que tienes un cierto tipo de energía que ha atraído ese tipo de contenido en ese momento, pero realmente tampoco estás poniendo ni el más mínimo esfuerzo a la hora de encontrar estos contenidos. A lo mejor te ha llegado por puro azar, entre comillas. Repito que al final, en cierto modo, siempre estás atrayendo tú ese contenido, pero igual que atraes ese contenido, estás atrayendo un montón de contenido diferente en internet. Igual que ves ese vídeo, a lo mejor luego no vuelves a ver ningún otro vídeo espiritual y tampoco te vuelves a acordar nunca más de lo que en ese vídeo se ha contado. Y estar trasladando a la gente pues que ya están en el camino espiritual sencillamente por ver este tipo de vídeos, creo que es un error, porque a las personas creo que hay que incentivarlas y motivarlas para que verdaderamente adquieran un compromiso con su desarrollo interior y con su desarrollo espiritual, y no hacerles ver que el mero hecho de ver un vídeo ya es suficiente y que ya está en el camino. Además, hacen ver también que por ejemplo, se llega a lanzar el mensaje de que los seres humanos estamos en este mundo tridimensional para no solo como para aprender ciertas lecciones, sino para despertar nuestros dones psíquicos, ya que somos seres de luz y con una enorme potencialidad para crear, manifestar y proyectar al exterior todo tipo de dones espirituales y psíquicos, y que con estos dones psíquicos, cuando les despertamos, podemos ayudar al resto de personas o al resto de la humanidad. Es decir, que la finalidad de los seres humanos, y lo dicen en algunos casos tal cual, sería despertar estos dones psíquicos. Cuando esto sería un error mayúsculo, porque aunque los dones psíquicos son algo que se desarrollan o se pueden llegar a desarrollar de una manera natural a través de la práctica espiritual diaria y constante, este tipo de dones psíquicos es algo que los seres humanos deben intentar evitar a toda costa. Las clarividencias, telequinesis, telepatías, todos los teles y todos los claris y todos los dones psíquicos son dones que hacen que los seres humanos perdamos el foco de lo verdaderamente importante, que es alcanzar la conexión con la divinidad a través de la meditación. Estos dones psíquicos hacen que los seres humanos engorden sus egos y desvíen su atención de lo verdaderamente importante. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los grandes maestros espirituales que han dejado obra escrita cuando les han preguntado al respecto. Para que veáis, y lo dicen súper claramente y sacando ejemplos del tema, pues de maestros que han existido en otros tiempos que se han desviado por empezar a utilizar este tipo de dones para ayudar a los demás o para sacar en algunos casos incluso algún tipo de beneficio. Entonces, os digo, son cosas que están escritas ya prácticamente en piedra, que realmente no hay que hacer. Y en este tipo de vídeos, pues hay youtubers que directamente lanzan este tipo de mensaje. Y claro, yo entiendo que son mensajes que calan muy hondo y además de una manera son recibidos de una manera muy positiva por parte de la audiencia. Y así lo ves, de hecho, en los comentarios de estos vídeos. Porque claro, que tú llegues a un vídeo y te estén diciendo que el mero hecho de estar escuchando un vídeo y viendo un vídeo espiritual te hace ya ser una persona con un alto grado de conciencia y con un cierto grado de desarrollo interior, y que tú tienes una potencialidad inmensa para despertar dones psíquicos, ayudar a los demás, etcétera, pues es algo que infla el ego de cualquiera que está viendo ese tipo de vídeos y te hace sentir pues exactamente eso, algo especial, alguien especial, cuando sinceramente creo que ese no es no son esas las emociones, los pensamientos y los sentimientos que creo que se tienen que despertar en las personas que llegan a los canales espirituales. Mirad, este tipo de similitudes se han producido toda la vida a lo largo de la historia. Sin ir mucho más lejos, hace 200, 300 años, en la obra de la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, se menciona cómo ya en aquella época, pues a lo mejor hace 200 años, los ashram espirituales, en donde había maestros que cuando llegaban los potenciales alumnos, les doraban la píldora a sus alumnos, les hablaban del potencial que veían en ellos, de los grandes dones que podían llegar a manifestar y les hacían sentir de cierta manera muy especiales. Eran aquellos maestros que acababan con muchos más
discípulos y además que tenían muchas más altas donaciones. Pero sin embargo, de ese enorme número de discípulos no salían ningún ser iluminado, ni ninguno alcanzaba ni mucho menos la más alta realización. Y sin embargo, los más grandes maestros espirituales son aquellos que han tenido muy pocos discípulos, porque esos maestros han estado constantemente castigando el ego de sus discípulos y de cualquier otra persona que se acercara con intención de aprender y de realizarse en las prácticas espirituales con ellos, porque la intención de estos maestros es que pudiesen desarrollarse lo más rápidamente posible y servirles de espejo para que pudieran ver sus defectos. Era lo que hacía que estas personas desarrollaran su espiritualidad más rápidamente. Aquellos que aguantaban al lado de estos maestros, porque muchos se marchaban indignados por las cosas que les decían sus maestros. Y era la manera en que los maestros además tenían de discriminar qué almas realmente eran puras y realmente estaban completamente convencidas de querer alcanzar la unión con la divinidad y les daba igual su ego y les daba igual todo, y cuáles llegaban ahí por un tema de ego y por estar con un determinado maestro espiritual y por decir que estaban en un determinado ashram o meditando con alguien en particular, ¿me entendéis? Esto ha existido toda la vida y estas similitudes se están trasladando a los medios audiovisuales de hoy en día. Tanto el material espiritual, que yo considero edulcorante espiritual, que no aporta nada a la verdadera espiritualidad, como ese tipo de youtuber que lanza un mensaje adulador, aunque lo hagan con toda su buena intención, porque aquí sí que pienso que son personas que no tienen realmente desarrollo interior y no lo hacen realmente con una intención, con una mala intención, lo hacen yo creo que desde la ignorancia, desde no saber bien exactamente qué es lo que están haciendo cara a su audiencia, pero se están trasladando al final las mismas similitudes. Se hace ver, por ejemplo, en algunos de estos vídeos también, pues como que hay muchos tipos de maestro espiritual y se llega a comparar que a los maestros espirituales a maestros de otras disciplinas, ¿no? Y se hace ver pues que un maestro espiritual tiene que ser una persona... Bueno, se llega a decir que si un maestro espiritual te dice cosas que no te hacen sentir bien, esa persona no es un verdadero maestro espiritual. Eso se llega a decir en alguno de estos canales. Se llega a decir que si tú eres una persona pues que no eres capaz siquiera de sentarte 5 minutos a meditar al día, pues que oye, que hay otras maneras de alcanzar esa realización y que tu maestro espiritual tiene que ser capaz de adaptar sus enseñanzas a tu nivel, que se supone que es un nivel de persona, lógicamente, que no está todavía para entrar en el camino de la realización espiritual. Es una persona que está para continuar en la escuela de la vida, que es una escuela que nos funciona a todos perfectamente y que con el paso de las centenas de vidas o de las miles de vidas nos hace llegar a alcanzar un alto grado de desarrollo interior. Pero no son personas para comenzar con una disciplina espiritual y mucho menos con un verdadero maestro espiritual. Porque, por favor, no nos confundamos. Maestro espiritual solo es aquel que ha alcanzado la iluminación. Grabadlo en piedra. No hay más maestros espirituales. Los demás podemos ser, como mucho, practicantes espirituales, que tenemos ya una parte del camino recorrido y como amigo y como compañero de viaje te puedo intentar trasladar los aprendizajes que yo o cualquier otro practicante estamos teniendo en este camino de autorrealización. Y oye, con toda mi buena intención yo te lo traslado e intenta a través de tu reconocimiento, de tu introspección, aportar a tu vida espiritual lo que consideres que te puede aportar valor y que puede ir contigo, con tu energía, con tu vibración, con tu estado espiritual actual. Pero hay que ser conscientes de lo que es un maestro espiritual y de lo que es todo lo demás. Y un maestro espiritual es solo un maestro espiritual iluminado. Es alguien que ha alcanzado la iluminación, que ha conectado completamente su conciencia con la divinidad, que tiene alineada perfectamente su voluntad con la divinidad y que te puede contar, te puede ayudar a completar todo el camino completo espiritual desde el inicio hasta la iluminación. Porque es que en estos vídeos se habla de maestros espirituales con una banalidad que a mí me deja helado. Se pone ejemplos como, tú puedes estar con tu maestro espiritual y que lleves un tiempo y de repente superas a tu maestro y tu maestro entonces te pregunta, ¡ay, cómo lo has hecho! Explícame. O sea, se habla en unos términos de la espiritualidad y de este tipo de temas
que yo entiendo que para las personas que jamás han consumido material espiritual de calidad, se creen un cacao en su cabeza que lo único que haga es confundirles y retrasarles todavía más en el inicio de su compromiso con la práctica espiritual diaria y constante. Bien, creo que no me estoy dejando nada, que esto es todo de lo que os quería hablar hoy. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa que queráis comentar, por favor dejadla en los comentarios, porque igual hay algo que realmente se me está pasando o hay alguna duda que queráis que creáis que pueda ampliar. Os mando un abrazo muy fuerte para todos. Os doy las gracias por todos aquellos que os estáis suscribiendo al canal. Os doy las gracias a todos y aquellos y aquellas que estáis comentando. Agradezco muchísimo vuestros comentarios. Este es un canal que tiene, en mi opinión, tiene mucha profundidad espiritual. Se tocan temas muy profundos, se tocan temas que muchas veces son complicados de aceptar, complicados de asimilar, tocan el ego muchas veces. El último vídeo que he hecho acerca del desapego, estoy seguro que es uno de esos vídeos en los que muchas personas habrán sentido mucho rechazo al verlo, pero bueno, espero de verdad que aún así algún día pues esas personas que sienten ese rechazo encuentren esa conexión y les ayude también a trabajar ciertos aspectos de su vida y a desarrollarse interiormente. Y nada, de verdad, un abrazo súper fuerte para todos y os veo en el próximo vídeo.